Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a una clase más sobre profecía apocalíptica. Queremos dar la bienvenida a nuestros amigos y hermanos que son parte de este canal. En el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, sean bienvenidos, hermanos, a este canal, donde el objetivo es que podamos crecer en conocimientos y así prepararnos para el pronto regreso de Jesús. Queremos aprovechar esta ocasión, hermanos, para invitarles, hermanos, a que se suscriban al canal. Es gratis, no cuesta nada. De esta manera van a poder ayudar a este ministerio para que podamos crecer y para que podamos alcanzar a muchas almas con la verdad presente. Así que si en verdad quieren apoyar este ministerio, háganlo suscribiéndose, dándole like a los videos, compartiendo este material y comentando, ya que el objetivo es alcanzar a muchas personas a nivel mundial con la verdad presente, ya que en este canal, hermanos, se predican temas sólidos y profundos de profecía y doctrina. En este caso, hermanos, queremos hacer un análisis profundo de una cita que encontramos en Apocalipsis 13, versículo 3 al 4. Antes vamos a orar para pedir la dirección del Todopoderoso, así que vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre eterno, porque nos permites poder abrir tu palabra, poder predicarla y enseñarla a tu pueblo. Bendice a nuestros amigos y hermanos que van a escuchar este mensaje, que ellos sean edificados, tanto intelectual como espiritualmente, y podamos crecer en conocimiento y así prepararnos para tu pronto regreso. Ayúdalos, Señor, a conocer las profecías de Daniel y Apocalipsis, para que podamos estar atentos de los eventos finales. Bendice a las personas que van a escuchar este mensaje, bendice al predicador para que pueda darse a explicar y que este mensaje, Señor, pueda quedar claro y bien entendible, pues te lo suplicamos no porque tengamos mérito, sino los méritos de aquel que es nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Ok, hermanos, quiero que tomen sus Biblias porque vamos a tener una clase sólida sobre profecía bíblica. Hermanos, quiero que hagamos un análisis profundo de Apocalipsis 13, versículos 3 al 4. Vamos a hacer un análisis de estos textos bíblicos para ver qué significa y qué tienen que ver estos textos con eventos finales. Hermanos, este estudio que vamos a tener sobre profecía es como un apoyo de lo que viene hablando la lección de escuela sabática, ya que la lección de escuela sabática de esta semana viene tratando sobre los 1260 días que encontramos en el libro de Apocalipsis, un periodo profético que tiene que ver con la hegemonía del sistema papal, donde este sistema persiguió a la iglesia durante 1260 años, lo que se le conoce como la mal llamada Santa Inquisición, porque de santa no tenía nada. Siguiendo esa hilación, vamos a hacer un análisis profundo de Apocalipsis 13, versículo 3 al 4, ya que muchos hermanos me han pedido que explique estos versículos bíblicos. Ya hemos hablado de estos textos bíblicos en otras clases, pero hoy en esta clase vamos a añadir algunos detalles que no dijimos en clases anteriores. Siempre hay algo nuevo que aprender. Así que, hermanos, quiero que se concentren, tomen su Biblia, tomen papel y lápiz para apuntar. Yo siempre les digo a los hermanos, hagan apuntes, porque hay hermanos que son olvidadizos. No sé qué estará pasando. ¿Será que se alimentan mal o duermen mal, o es falta de interés, o porque en realidad es cansancio físico o fatiga mental? Así que no sé cuál sea su problema. Por eso es que les digo, tomen papel y lápiz para que hagan apuntes, hagan sus anotaciones, anoten citas bíblicas, anoten citas del espíritu de profecía, para que cuando ustedes quieran corroborar algo, puedan ustedes ir a sus apuntes y poder ir a buscar las citas en sus libros. Ok,
Noten lo que dice Apocalipsis 13, versículos 3 al 4. Noten lo que dice el apóstol Juan, el vidente de Patmos. Vi una de sus cabezas como herida de muerte. Está hablando de una bestia. En Apocalipsis 13 encontramos dos bestias, una acuática que se levanta del mar y una terrestre. Pero en estos versículos se está hablando de la primera bestia acuática. Y dice que esta bestia, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero esa herida mortal fue sanada. Y noten cuando sea sanada, ¿qué es lo que va a pasar? Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. O sea que va a tener un apoyo global. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Esta es una pregunta desafiante que en los Salmos se le aplica a Dios. ¿Quién como Dios? Porque Él es soberano. En Apocalipsis 13 estamos divisando el lenguaje simbólico de una bestia al anticristo de la Biblia, el que usurpa el lugar de Cristo, un sistema apóstata y blasfemo. Pero noten cómo dice: y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? El diablo buscando adoración a través de la bestia. El diablo desde el cielo siempre ha buscado adoración. Se lo pidió a Cristo en el desierto cuando fue tentado. Hermanos, según la Biblia, al único que debemos de adorar, porque Él es el Creador, y eso enfatiza el mensaje de los tres ángeles, especialmente el primero en Apocalipsis 14:7, al único que debemos de adorar es a Dios y a su Hijo, porque son los creadores del cielo y la tierra. El libro de Hebreos dice que el Padre le dice a los ángeles: adórenle todos los ángeles a mi Hijo. Eso lo dice Hebreos capítulo 1, versículo 6 y el versículo 8. Pero es interesante que aquí Satanás buscando adoración a través de la bestia. Pero noten cómo dice que esta bestia, en algún momento de su hegemonía o de su actividad de persecución, se le suministró una herida de muerte en una de sus cabezas. Interesante. Algunos han sugerido que esta herida de muerte fue antes de los 42 meses de hegemonía de este sistema, que hemos visto en anteriores presentaciones que 42 meses equivale a 1260 días. 30 por 42, el mes hebreo tiene 30 días. 30 por 42 da 1260 días. O sea, es el mismo periodo de persecución del cuerno pequeño que encontramos en Daniel 7:25. Algunos expositores y teólogos, tanto preteristas y futuristas, han sugerido que esta herida de muerte de esta bestia le fue suministrada antes de los 42 meses, o sea, al principio de su hegemonía, y no después, dicen ellos. Pero al analizar la estructura literaria del capítulo 13 de Apocalipsis, es evidente que presenta que esta herida mortal fue suministrada a esta bestia después de su hegemonía y no antes. Tuvo que haber sido después de los 42 meses de que esta bestia se le suministró una herida de muerte que vamos a ver más adelante que fue con una espada. Interesante. Se puede demostrar por la estructura literaria que esta herida de muerte fue suministrada al final de los 42 meses. ¿Por qué razón? Porque esta herida se presenta al final de los pasajes, o sea, al final de los versículos 1 y 2.
O sea, después de hablar de la bestia que sube del agua o del mar, en el versículo 3 se menciona esta herida de muerte. O sea, al final de los versículos 1 y 2 se menciona esta herida de muerte. Por la estructura literaria del capítulo se deduce o se infiere de que esta herida de muerte fue suministrada al final de los 42 meses. Noten qué interesante como dice Apocalipsis 13, versículos 5 al 7, hablando de la actividad de esta bestia durante los 42 meses. Apocalipsis 13, versículos 5 al 7. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia. Noten que esto es lo mismo que hace el cuerno pequeño, hablar palabras contra el Altísimo. Blasfemia, según la Biblia, es que un mero hombre se haga parecer como Dios en esta tierra y pretenda perdonar pecados. No hay mejor símbolo para identificar al papado romano y su obispo de Roma. No es extraño que Pablo diga en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 3 y 4, que este sistema se hace parecer como Dios, y el apóstol Pablo lo identifica como el hombre de pecado y el hijo de perdición. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo, y los que moran en el cielo, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. ¿Cuánto tiempo los venció? El contexto y la estructura literaria del capítulo 13 nos indica que fueron los 42 meses, que en Apocalipsis 12, 6 se les llama 1260 días. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, lengua, pueblo y nación. Interesante. Ahora se dice, ¿qué pasó después de estos 42 meses? Noten que se dice al final, después de describir la hegemonía de este sistema en contra de los santos del Altísimo. Ahora vamos a ver en los versículos 9 y 10, se explica lo que le pasó a esta bestia o a este sistema. Apocalipsis 13, versículos 9 y 10. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Esto es lo que hacía la bestia durante los 42 meses contra la iglesia, contra los santos del Altísimo. Los llevaba cautivos, los asediaba, los perseguía, los quemaba en la hoguera, les practicaba el empalamiento, les aplicaba el instrumento de tortura llamado el despertador. Otros le llamaban a otro instrumento la doncella de hierro. Eran instrumentos de tortura que el papado usó durante la Inquisición romana. Y noten cómo dice, si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Noten porque esta bestia sufrió una herida de muerte, pero con una espada. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. ¿Cómo es que estos mártires nunca se retractaron a pesar de que eran perseguidos? Se dice el texto porque estos mártires tenían el hupoponek de los santos. Esta palabra en griego significa el aguante, la resistencia o la perseverancia. La misma palabra que se usa en Apocalipsis 14, 12, el hupoponek de los santos. Interesante. Basándonos en esto y en la estructura literaria del capítulo 13, se deduce y se infiere de que esta bestia tuvo una herida de muerte en una de sus cabezas
al final de los 42 meses y no al principio. Ahora, ¿en qué consiste esta herida de muerte? ¿Y por qué se le suministró? ¿Y qué es lo que sucedió cuando se le suministró esta herida a esta bestia? Se entiende, hermanos, que la herida de muerte significa, en este contexto, una congelación temporaria de la persecución de este sistema que se le identifica como el anticristo. O sea, que a través de esta herida de muerte, esta bestia o este sistema dejó de perseguir. A través de la herida de muerte, esta bestia cesó de perseguir a los santos, porque se le aplicó lo mismo que ella hacía durante la Edad Media. Llevaba cautivo a los santos, esta bestia fue cautiva. La bestia usaba la espada para matar a los cristianos, esta bestia se le suministró también una herida con una espada. Vamos a ver en esta clase más adelante qué simboliza la espada en profecía apocalíptica. Por lo tanto, la herida de muerte significa que a este sistema se le congeló por un tiempo temporal la persecución. O sea que dejó de perseguir, se congeló e hizo de que cesara de perseguir. Eso significa, o en eso consiste, la herida de muerte en este pasaje. Ahora bien, ¿con qué instrumento se le suministró esta herida? Si esta herida hizo que cesaran las persecuciones medievales de este sistema, ahora quiero que analicemos por qué es importante que nosotros descifremos los símbolos apocalípticos. ¿Con qué instrumento se le suministró la espada? Vimos que este sistema mataba a espada y a espada murió. ¿Pero qué simboliza la espada? Aquí la espada no es algo literal. Estamos analizando símbolos apocalípticos. ¿Saben, hermanos, que la espada tiene su simbolismo? La Biblia enseña en Apocalipsis 13 de que este sistema fue herido con una espada. Vamos a leer algunos pasajes bíblicos para descifrar qué simboliza la espada en profecía bíblica. Apocalipsis 13, versículo 14. Y engaña a los moradores de la tierra, aquí está hablando de la segunda bestia, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando, o sea, va a haber una ley, un imperativo por la fuerza, mandando a los moradores de la tierra a que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Noten que esta bestia primera de Apocalipsis 13 sufrió una herida con una espada. No fue con un martillo, no fue con un palo, no fue con una pistola, fue con una espada, que tuvo la herida de espada y vivió. Es una referencia a Apocalipsis 13:3. Ahora bien, la espada en profecía apocalíptica puede tener dos significados. Puede representar la palabra de Dios o el poder civil. Es bien importante que entendamos estas dos aplicaciones del símbolo en el Apocalipsis. El símbolo de espada puede simbolizar la palabra de Dios o el poder civil. Vamos a ver con cuál de estos dos la bestia sufrió esa herida. Quiero que veamos los pasajes bíblicos donde a la palabra de Dios se le llama espada o se simboliza con una espada. Hebreos 4:12 se dice que la palabra de Dios es una espada de dos filos. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Noten que es como una espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas
y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es como una espada aguda de dos filos, la palabra de Dios. Tiene poder en sí misma, porque noten hasta dónde penetra las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Interesante. En Apocalipsis se usa también el símbolo de una espada aguda que sale de la boca de Cristo. Apocalipsis 1:16 dice, hablando de Cristo que está cuando está en medio de los candelabros de oro, o sea, en el lugar santo ministrando, tenía en su diestra 7 estrellas y en su boca salía una espada aguda de 2 filos. Noten qué representa la espada, la palabra de Dios. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Pero noten que de la boca de Cristo sale una espada aguda de 2 filos, símbolo de la palabra de nuestro Dios. En Apocalipsis 2:12 se describe otra vez el símbolo de espada en el periodo de la iglesia de Pérgamo. Escribe el ángel en la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Se describe aquí la palabra de Dios, porque de la boca de Cristo sale la palabra de Dios. En efecto, Cristo es la palabra de Dios personificada, según Juan 1, versículos 1 y 2. Cristo es el verbo, Cristo es el logo, Cristo es la palabra de Dios encarnada, según Juan 1, versículo 14. En efecto, quien escribe Apocalipsis es el apóstol Juan, el mismo que escribió el Evangelio y las cartas de Juan. Por eso es que Juan usa el mismo símbolo para describir la palabra de Dios con una espada. En Apocalipsis 19:15 se repite otra vez el símbolo de una espada. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. De la boca de Cristo sale la espada que representa la palabra de nuestro Dios. En Apocalipsis 19:21 se repite otra vez. Apocalipsis 19:21 dice: y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Está hablando de la venida de Cristo, cuando viene como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Ahora bien, pero Apocalipsis 13:3 dice que esta bestia sufrió una herida con una espada. ¿Será que fue que con la Biblia sufrió una herida de muerte? ¿Será que con la boca de Cristo esta bestia tuvo una herida de muerte? ¿Será que por hablar Cristo esta bestia tuvo una herida de muerte? No. El símbolo de espada tiene otro significado en la Biblia. La espada también en la Biblia simboliza al poder civil. El poder civil, cuando gobierna en su esfera legítima, lleva la espada para castigar al que hace lo malo. Los gobiernos civiles llevan la espada. ¿Dónde dice eso? Romanos 13, versículo 3 al 4. Hablando de la autoridad que tienen los poderes civiles, pero en su esfera legítima. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. El poder civil lleva la espada.
vamos a ver acá, en esta profecía, de que este sistema apóstata usaba al poder civil para perseguir a los supuestos herejes. Y vamos a ver de que fue el mismo poder civil que le suministró la herida de muerte a este sistema. Vamos a ver más adelante que esto se cumplió al pie de la letra cuando la Revolución Francesa llevó cautivo al Papa Pío VI en el año de 1798. La bestia usaba la espada para perseguir a los cristianos, usaba el poder civil, o sea, la iglesia se unió con el Estado y la iglesia daba órdenes para que el poder civil matara a los cristianos durante la mal llamada Santa Inquisición. Y vamos a ver de que esta bestia se le suministró una herida de muerte con esa misma espada que ella usaba. La hija predilecta del papado se volcó en contra de la madre. Los historiadores dicen de que la hija predilecta del papado era Francia, y Francia fue la que le suministró este golpe mortal al papado en el año de 1798. Pero profundicemos un poco más en historia. Según la historia, recordemos, hermanos, que para interpretar profecía apocalíptica tenemos que conocer historicismo. La iglesia adventista es de las únicas iglesias que son historicistas. Es interesante, hermanos, que según la historia, el romanismo, la iglesia católica romana, ha tenido 3 golpes mortales. Muchos desconocen esto, pero el catolicismo romano durante la historia ha tenido 3 golpes mortales. Analicemos cada uno de ellos. El primero fue la Reforma Protestante del siglo XVI. Ese fue un golpe mortal para la Iglesia Católica, el levantamiento de la Reforma Protestante. El segundo golpe fue la Revolución Francesa, que existió entre 1789 y 1799. Interesante. El tercer golpe que sufrió el papado fue en el año de 1870 con la unificación política de Italia, que otra vez le sacó al papado su reinado temporal sobre los estados papales. O sea que según la historia, el papado ha sufrido 3 golpes mortales. La pregunta es, ¿de cuál de estos 3 golpes habla Apocalipsis 13, versículo 3? Si el papado durante toda la historia ha sufrido 3 golpes mortales, ¿de cuál de estos 3 se refiere Apocalipsis 13, versículo 3? Interesante. Porque Apocalipsis 13, versículo 3 dice de que esta bestia tuvo una herida de espada y vivió. ¿Cuál de estos 3 golpes es el que habla Apocalipsis 13, versículo 3? Analicemos un poco de historia. Los historiadores consideran que el destierro forzado del Papa y la abolición del papado por el gobierno de la Francia revolucionaria en el año de 1798 constituyó el mayor golpe en contra del papado, y por esa razón se ha interpretado de que fue el golpe de la Revolución Francesa en el año de 1798 del que habla Apocalipsis 13, versículo 3. Del golpe o de la herida mortal que habla Apocalipsis 13, versículo 3 y 4, se refiere a lo que le hizo la Revolución Francesa al papado en el año de 1798. ¿Qué es lo que pasó en esta fecha? Culminaron los 42 meses de hegemonía papal y la Revolución Francesa llevó cautivo al Papa Pío VI,
Y la historia dice que un año después murió cautivo en Francia. Muchos hermanos me han hecho la pregunta, hermano Rafael, ¿qué es lo que hizo el Vaticano? ¿Qué es lo que hizo la Iglesia Católica? ¿Qué es lo que hizo el Papa Pío VI para que la Revolución Francesa hubiese llegado a este acuerdo de darle un golpe mortal al romanismo en el año de 1798? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que hizo que la Revolución Francesa hiciera esto? ¿Qué hizo el Papa Pío VI para provocar esto en la Revolución Francesa? Es interesante, hermanos, que buscando algunos datos históricos, la historia dice qué es lo que estaba pasando en esta época con el Papa Pío VI. Noten cómo dice la historia. La razón fue cómo en el año de 1791 el Papa Pío VI había denunciado a la Revolución Francesa y su constitución civil clerical. O sea que el Papa Pío VI había denunciado la constitución política de Francia en el año de 1790 y también había participado en la primera coalición de poderes europeos para ayudar a destruir la Revolución Francesa. Noten en lo que andaba metido el Papa Pío VI. La Iglesia Católica siempre le ha gustado andar metido en políticas y en pleitos políticos. Y el Papa Pío VI andaba metido en esto para ayudar a destruir la Revolución Francesa. O sea, estaba unido con una coalición de poderes europeos para ayudar a destruir la Revolución Francesa. El directorio francés tomó represalia y se anexó los territorios papales en el sur de Francia. Saben, hermanos, que la herida de muerte que se le suministró a esta bestia, matando al Papa Pío VI, hizo que cesaran las persecuciones, no solamente en Europa, sino también en Francia. Hubo persecución, hubo inquisición. Y noten cómo dice la historia. El directorio le dijo a Napoleón en una carta en el año de 1797 que la religión romana siempre sería el enemigo irreconciliable de la República. Hay que acertarle un golpe en Francia y hay que acertarle otro en Roma. Noten el acuerdo que llegó la Revolución Francesa, el directorio, como podemos decir así, el gobierno de Francia. Dijo el directorio, o la junta dijeron, hay que darle un golpe en Francia para que terminen las persecuciones acá en Francia y démosle otro en Roma, matando al Papa Pío VI. Interesante. La República Francesa tiene que destruir, si es posible, decían ellos, el centro de la unidad de la Iglesia romana. Esto llegó a un acuerdo en el directorio de la Revolución Francesa. Fue en el año de 1798 las tropas francesas, a las órdenes del general Alexandre Beltier, que invadieron el Vaticano y llevaron prisionero al Papa Pío VI. Con la aprobación de los italianos, Francia estableció una república romana independiente bajo la protección especial del ejército francés. Terrible, hermanos. La profecía quedó perfectamente cumplida. Esta bestia que persigue a los cristianos con una espada iba a sufrir una herida de muerte con una espada. Y el poder civil de Francia hizo que cesaran las persecuciones medievales, no solamente en Europa, sino también en Francia, exactamente como Dios lo había predicho a través de las profecías. El conflicto de los siglos, página 434, párrafo 4, lo corrobora. Los 42 meses es lo mismo que un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo, 3 años y medio, o 1200 días de Daniel 7. El tiempo durante el cual el poder papal debía oprimir al pueblo de Dios. Este periodo, como fue indicado en los capítulos anteriores, empezó con la supremacía del papado en el año 538 después de Cristo y terminó en el año de 1798. Entonces,
el Papa fue hecho prisionero por el ejército francés, el poder papal recibió un golpe mortal y quedó cumplida la predicción. Si alguno lleva en cautiverio, al cautiverio irá. Se dan cuenta, hermanos, cómo Dios es soberano. La palabra profética se cumple al pie de la letra. Cuando dicen amén, yo digo amén a todo pulmón. Ahora bien, según Apocalipsis 13, versículos 3 y 4, hay un tópico. Dice que esta herida de muerte será sanada. Leamos como dice Apocalipsis 13, versículos 3 al 4. Leamos otra vez este tópico. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. O sea que este sistema va a volver a perseguir, porque la herida de muerte solamente es un periodo de congelación de persecución del anticristo. O sea, no es que terminó la persecución, sino que cesó, se congeló la persecución, porque el profeta dice, y su herida mortal fue sanada. Y cuando se sana dice, se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. O sea que va a recuperar todo el poder que perdió cuando se le suministró la herida. Va a volver a recuperarlo. Y cuando lo recupere, recobra todo el poder político y religioso de todo el mundo. Y cuando sucede eso, dice, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Ahora, quiero hacer un paréntesis sobre una pequeña confusión que hay. Aún entre adventistas hay esta pequeña confusión. ¿Cuál es? Que sostienen de que la herida de muerte fue sanada en el año de 1929 y que dicen de que fue Benito Mussolini el que le sanó la herida de muerte al papado en el año de 1929. ¿Cuántos han escuchado este tipo de interpretaciones aún en expositores de la iglesia adventista, predicadores que supuestamente son maestros de profecía bíblica? Yo he escuchado a varios que dicen de que fue en el año de 1929 es que se le sanó la herida al papado y que fue Benito Mussolini. Hermanos, saben de que esto es un terrible error. ¿Por qué razón, hermano? Algunos expositores han sugerido que esta herida de muerte fue sanada en el año de 1929, cuando el Papa Pío XI firmó junto con Benito Mussolini el Tratado de Letrán, simplemente por un artículo que salió en las Crónicas de San Francisco en el año de 1929. O sea, salió un documento que decía, sana la herida. De allí es donde se dedujo que las Crónicas de San Francisco se refería a la herida de muerte producida por la Revolución Francesa. Lastimosamente, hermanos, la herida a la que se referían las Crónicas de San Francisco para decir que la herida fue sanada era a otra herida. ¿A cuál herida? Fue a la herida que vimos que fue en el año de 1870, cuando fue la unificación política de Italia, en el año de 1870, que otra vez le sacó al papado su reinado temporal sobre los estados papales. A esa herida se referían las Crónicas de San Francisco, al golpe mortal de 1870, y no a la herida de 1798. Lo vimos que el papado ha tenido 3 golpes. A la herida que se refería en las Crónicas de San Francisco fue a la tercera herida, a la de 1870, no a la de la Revolución Francesa en el año de 1798. Este dato necesito que lo apunten. Muy importante eso, hermano. La profecía dice que no va a ser Benito Mussolini que le va a sanar la herida de muerte a la bestia. No va a ser Italia. Según la profecía, en el mismo capítulo 13, dice que va a ser otra bestia que le va a ayudar a sanar por completo la herida de muerte al papado. En Apocalipsis 13, 11 y 12 encontramos que será una bestia que sube de la tierra, que tiene 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero habla como dragón.
Los adventistas del séptimo día, en efecto, yo tengo más de 20 características que identifican de que esta bestia segunda que sube de la tierra representa a la única nación que cumple con estas características, a los Estados Unidos de Norteamérica, que muy pronto jugará un papel importante en sanar la herida de muerte del papado y devolver el papado, la persecución, para que este sistema vuelva a perseguir, ayudado por los Estados Unidos de Norteamérica, cuando esta nación decrete leyes legislativas que van a ir en contra de la ley de Dios. Quien le va a ayudar al papado a sanar su herida mortal no va a ser Italia, no va a ser Benito Mussolini, sino que va a ser los Estados Unidos de Norteamérica cuando impongan la ley dominical que va a ir en contra de la primera tabla de la ley de Dios, que ataca el cuarto mandamiento, que se refiere a la observancia del sábado como monumento recordativo de la creación. Será los Estados Unidos que le devuelvan el poder perdido al papado, que perdió en el año de 1798. El vidente de Pasmos dice en Apocalipsis 13, 11 al 12, después vi otra bestia que subía de la tierra. ¿Después de qué? Después de lo que pasó en el año de 1798, porque el contexto lo dice. Porque el contexto de Apocalipsis 13:11 es los versículos 9 y 10. ¿Se acuerdan? El que lleva en cautividad va en cautividad. El que mata a espada debe ser muerto. Ahora dice Juan, después de esto vi. O sea que esta bestia se iba a levantar después de 1798 y no antes. Después vi otra bestia que subía de la tierra, que tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Y hace que la tierra y los moradores de la tierra adoren a la primera bestia que tuvo la herida de espada y vivió. Noten qué interesante. Quien va a ayudar a sanar por completo la herida de muerte al papado, para que este sistema vuelva a andar en sus andadas perseguidoras, va a ser los Estados Unidos de Norteamérica, no Italia. Y cuando suceda esto, toda la nación del mundo tomarán el ejemplo de los Estados Unidos de Norteamérica y habrá una globalización. Hermano, según la profecía apocalíptica, estamos viviendo bajo el periodo del saneamiento de esta herida. O sea que está en el proceso de cicatrización por completo. Ya falta poco para que se le cicatrice por completo la herida de muerte. Por eso es que el conflicto de los siglos dice que todos los movimientos que se realizan en Estados Unidos son para devolverle el poder otra vez al romanismo. Todos estos movimientos ecuménicos, el Tratado de París, la Agenda 2030, eso de estar preocupado por el cambio climático, es una cortina de humo para devolverle otra vez el poder al papado. No se crean. Los adventistas que conocemos profecía apocalíptica sabemos para dónde vamos. Satanás lo que quiere es usar a los poderes políticos del mundo, especialmente a esta nación que se presenta acá, para devolver el poder al papado. Eventos de los últimos días, página 112, dice, párrafo 1. La profecía del capítulo 13 de Apocalipsis declara que el poder representado por la bestia de cuernos semejantes a los de un cordero haría que la tierra y los que en ella habitan adorasen al papado, que está simbolizado en este capítulo por una bestia parecida a un leopardo. Esta profecía, noten cómo dice, esta profecía se cumplirá cuando los Estados Unidos hagan obligatoria la observancia del domingo, que Roma declara ser signo característico de su supremacía. Poderosa cita, hermanos. Ahora, noten esta otra cita que voy a leer. La dejé hasta el final para que noten. Hermanos, estos no son temas de terror como muchos dicen. Estos son temas para que podamos ver que Cristo está a las puertas. Las profecías, hermanos, son para darnos consolación y esperanza de que este mundo va a terminar, de que el pecado va a llegar a su fin y que Dios va a establecer un reino de gloria
cuando Él venga por segunda vez. Esta cita que voy a leer habla qué es lo que hará este sistema cuando se le vuelva a sanar la herida. Volverá a perseguir. Hermanos, Roma no ha cambiado. Los protestantes son los que han cambiado y están volviendo otra vez a los brazos de la madre. Interesante, hermano. Roma no ha cambiado. Es como un camaleón que se disfraza. Pero es el mismo veneno de la serpiente que tiene debajo de la lengua. Cuando se le permita, va a volver a desatar otra persecución. Esta cita está en el libro Conflicto de los Siglos, página 567, párrafo 1, dice: en el capítulo 36 se llama el capítulo Libertad de Conciencia Amenazada. Esta cita está al final del capítulo. Está en la página, en mi biblioteca electrónica o en mi apps. Está en la página 567, pero busquen el capítulo 36. Dice así: Conflicto de los Siglos, página 567, párrafo 1, dice: la palabra de Dios ha dado advertencia respecto a tan inminente peligro. Ya lo vimos en la profecía. Después de estos avisos, el mundo protestante y sabrán cuáles son los verdaderos propósitos de Roma, pero ya será tarde para salir de la trampa. Roma, está hablando del papado, Roma está aumentando sigilosamente su poder. Sus doctrinas están ejerciendo su influencia en las cámaras legislativas, en las iglesias y en los corazones de los hombres. Ya está levantando sus soberbios e imponentes edificios, en cuyos secretos recintos reanudará sus antiguas persecuciones. O sea, que esos sótanos que tienen las catedrales, ahí van a torturar a los cristianos otra vez. Pero hoy ya no se van a llamar valdenses ni albigenses, se van a llamar adventistas del séptimo día. Y noten cómo dice: está acumulando ocultamente sus fuerzas sin despertar sospechas, para alcanzar sus propios fines y para dar el golpe a su debido tiempo. Todo lo que Roma desea es asegurarse alguna ventaja, y esta ya le ha sido dada. Pronto veremos y palparemos los propósitos del romanismo. Cualquiera que crea o obedezca la palabra de Dios incurrirá en oprobio y persecución. La historia se va a volver a repetir. Hermanos, todo esto indica, hermanos, que Jesús viene por segunda vez. Esto no es ninguna teoría de conspiración. Esto no es ningún sermón o estudio de terror. Yo lo veo como un tema de esperanza que me consuela, que muy pronto, si las profecías se van a cumplir al pie de la letra, todo indica que Jesús viene por segunda vez. Y lo más importante, hermanos, es que estemos preparados para cuando Él venga, porque lo único que nos va a poder proteger de cualquier calamidad y angustia que venga sobre este mundo es estar vestidos con la justicia de Cristo. Mi salvación y mi protección depende de Cristo, mi amante Salvador. Dios les bendiga, hermanos. Espero que esta clase haya servido para que podamos ampliar el conocimiento y así poder ser poderosos en la palabra de nuestro Dios. Vengamos de rodillas para agradecerle a nuestro Dios. Oremos. Señor bendito que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por este estudio. Gracias por esta clase de profecía. Gracias porque a través de estas profecías le das esperanza y consuelo a tu pueblo. Bendice a tu iglesia. Sabemos perfectamente que tu iglesia es como la niña de tus ojos. Tú la cuides y tú la proteges en este mundo de tinieblas y persecución y pecado. Bendice a tus hijos. Que este mensaje, Señor, sea para alentarnos, darnos paciencia y consolación y esperanza. Gracias, Padre, por tus promesas. Gracias por este estudio. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios me los bendiga y que este estudio haya sido de bendición para cada uno de nosotros. Amén.